Muy buenas noches, amados hermanos. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. Le damos gracias por sus fieles cuidados, por el amor que Él siempre tiene hacia con nosotros, por su bendita mano generosa que día con día nos provee para nuestras distintas necesidades y por su protección que aun cuando estamos viviendo en tiempos difíciles, pues gracias a Él estamos bien. Sabemos que algunos hermanos de nuestra congregación han pasado situaciones difíciles, se han contagiado de este virus que desde hace ya más de un año está afectando en todo el mundo y de manera particular a nuestro país y nuestra ciudad de Coatepeque. Pero el Señor ha sido fiel y aún aquellos que pudieron haber tenido dificultades, momentos sumamente desagradables por esta enfermedad, gracias al Señor han salido bien. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y esta noche vamos a continuar con el estudio sobre los 12 hombres comunes y corrientes, o sea, los 12 apóstoles de Jesús, aquellos hombres a quienes el Señor llamó para ser sus acompañantes cercanos durante su ministerio terrenal, que duró 3 años y medio aproximadamente, para luego delegar en ellos la responsabilidad de continuar con la obra que Él comenzó, que es de anunciar el reino de los cielos, anunciar el reino de Dios, anunciar el mensaje del Evangelio, y ya con los acontecimientos completados en la persona de Jesucristo, como lo fue su muerte y su resurrección, podía tener un mensaje completo acerca de lo que Dios había dictaminado para la salvación del ser humano. Antes de podernos a estudiar el apóstol que en esta noche nos corresponde, que es el apóstol Felipe, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este estudio. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos muchas gracias porque vemos tu mano de bendición cada día sobre nuestras vidas. Pedimos que nos perdones de todos nuestros pecados y te suplicamos que nos ayudes a vivir cada día en tu voluntad. Gracias por estos 12 hombres a quienes Jesús llamó para que le acompañaran en su ministerio durante Él sirvió en esta tierra, y para que luego también por medio de ellos iniciar tu iglesia, iniciar la proclamación de tu mensaje de fe, de esperanza y de salvación en Cristo Jesús. Gracias porque hemos estado viendo ya con 4 de ellos que hemos estudiado, que fueron hombres comunes y corrientes, hombres con defectos, hombres débiles, pero que la gracia de Cristo los transformó y se convirtieron en grandes héroes de la fe, que glorificaron tu nombre y que proclamaron el mensaje que Cristo les había encomendado. Gracias, Señor, y que siguiendo el ejemplo de ellos y a pesar de ver nuestras imperfecciones, sepamos que podemos ser útiles en tu reino. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén. Y en esta noche corresponde a estudiar el 5º apóstol, que es Felipe. Y el doctor John MacArthur, en su libro 12 hombres comunes y corrientes, que es la base de nuestro estudio, le ha titulado o le ha puesto el sobrenombre a Felipe de el analítico. Felipe el analítico. Y en las diferentes listas que encontramos en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el libro de los Hechos, Felipe siempre aparece su nombre en el 5º lugar del listado de los apóstoles. Anteriormente mencionamos en uno de los estudios que Cristo a los 12 los dividió en 3 grupos de 3, y a cada grupo, en 3 grupos de 4, pues son 12, y a cada grupo le puso un líder, que es el que aparece en el listado como el número 1, que es Pedro, líder del grupo conformado por su persona, y también por Jacobo, por Andrés y por Juan. Luego vendría un
segundo grupo, que sería comandado por Felipe y que también contaría con Bartolomé, Mateo y Tomás. Y el último grupo de 4 sería comandado por Jacobo, hijo de Alfeo, y conocido también como Jacobo el Menor, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. En los listados aparecen distintos nombres para denominar a un mismo apóstol, y eso lo vamos a ir viendo conforme cada uno de ellos lo vayamos estudiando. Pero hoy corresponde a Felipe, un hombre que, si nosotros lo vemos, podría ser uno de los más difíciles como para poner como ejemplo para los creyentes, porque el título de analítico lo describe como una persona muy calculadora, una persona muy racionalista y por lo tanto un hombre de poca fe, aunque es a Tomás, a quien se le conoce como el incrédulo. También vamos a ver en el estudio de Felipe que Felipe mostró cierto escepticismo en algunas de las situaciones que le tocó compartir con Cristo Jesús. Así es que por eso el nombre de él, analítico. Felipe es un nombre griego. El nombre significa amante de los caballos. Probablemente tuvo un nombre judío también, pero no se menciona para nada en ninguno de los evangelios. Se menciona más su nombre griego, que es Felipe. Y es que desde la conquista de la tierra de la Palestina por Alejandro el Grande en el siglo IV antes de Cristo, prácticamente la región que Alejandro el Grande dominó se culturizó de acuerdo a los griegos, ¿no? Y se desarrolló una cultura, valga la redundancia, conocida como helenista, que quiere también decir una cultura propia de los griegos. Y obviamente, como sucede en muchas culturas, ¿no?, empezaron los mismos judíos que estuvieron bajo este dominio a utilizar nombres griegos dentro de sus familias. Eso sucede, ya ve en nuestro medio cuántas personas tienen nombres que no son propios de nuestra Guatemala, pero han venido del extranjero y nombramos a nuestros hijos de esa forma. Esto fue lo que pasó a Felipe y lo conocemos en la Biblia solamente como Felipe. Hay que hacer una diferencia entre este Felipe el apóstol y Felipe el diácono, que encontramos en el libro de los Hechos, que es elegido como uno de los primeros 7 diáconos en el capítulo 6 de Hechos, y que luego llega a predicar el evangelio en Samaria. No solamente es otro Felipe, sino que es muy distinto al Felipe que hoy nosotros vamos a ver. En el evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 44, vamos a encontrar que se nos da el origen de dónde procede Felipe. Y se dice que es de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. De ahí mismo era Felipe. Y como era un judío piadoso, un judío conocedor de las escrituras y a la expectativa del Mesías, podríamos nosotros suponer o decir que muy probablemente acudían a la misma sinagoga junto con Pedro y junto con Juan, además de que había una relación estrecha con los hijos de Zebedeo. Se cree también que Felipe era dedicado también a la pesca, como aquellas 2 parejas de hermanos, Pedro y Andrés, y Jacobo y Juan. Vemos que Felipe también, aunque no se menciona por nombre, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, cuando los discípulos están decepcionados después de que Cristo es crucificado, y en aquella escena cuando Cristo se aparece a la orilla del mar de Galilea, vemos que todos están pescando, y es Pedro en el que en el capítulo 21 y versículo 3 menciona: voy a pescar, y los demás que estaban allí con él dice que respondieron: vamos nosotros también contigo. Según Juan, en este mismo capítulo 21, solo que en el verso 2,
un verso anterior, dice que en ese grupo se incluía a Simón Pedro, a Tomás llamado el Dídimo, a Natanael el de Caná de Galilea, a los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. No se mencionan los nombres, pero la gran mayoría de teólogos que estudian estos pormenores creen que los otros dos se referían a Andrés y también a Felipe. Entonces aquí encontramos a siete hombres que, por lo que ahí se describe, lo más probable es que su oficio fue de pescadores. Se dedicaron también a la pesca. Esto nos lleva, hermanos, también a ver que ellos probablemente fueron amigos, fueron compañeros de trabajo antes de seguir a Jesús. Entonces nos muestra que ya los apóstoles, a la hora de llegar a conformar el grupo, ya tenían cierto conocimiento entre ellos, especialmente porque fueron de una misma región de donde ellos fueron llamados, y se menciona que se dedicaron a esa misma profesión. Cuando vemos esto y vemos estos 7 nombres como pescadores, podríamos decir que probablemente eran los menos indicados. Personas toscas, personas sin mayor educación, personas sin mayor preparación. Sin embargo, Cristo los vio como idóneos porque eran personas que, transformados por el poder de Cristo, habrían de recibir esa fe que más tarde ellos mismos proclamarían para salvación de muchas personas. Aun cuando nadie podía haber dado una esperanza en ellos, Cristo dijo: esos van a funcionar. Entonces esto nos da una enseñanza muy grande, hermanos. Cualquier persona en las manos de Jesús llega a ser útil, llega a ser muy útil. Aún aquellos que, como Felipe, vamos a ver, mostraban hasta cierta falta de fe, falta de optimismo, falta de positivismo, pero que también fueron útiles, transformados por el poder de Jesucristo. Porque Cristo, todo lo que necesitaba y esperaba de ellos era su disposición, ya que Él los llamaría, Él los entrenaría, Él les dotaría de dones y de talentos y les daría todo el poder para ser útiles en sus manos, ¿no? Porque recordemos lo que hemos mencionado, no solamente iban a ser testigos del poder de Cristo, de tantas cosas maravillosas que el Señor hizo, pero también iban a ser los encargados de continuar con la obra que Jesús había comenzado. Vemos que Jesús fue alguien que utilizó estas palabras, estas personas que podrían parecer inútiles, pero que luego fueron útiles. Ahora, ¿qué sabemos de Felipe? ¿Qué encontramos en la Biblia de Felipe? Bueno, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no nos dicen mayor cosa de él más que el nombre que aparece enlistado cuando Jesús los llama a sus apóstoles. Toda la información que nosotros tenemos de Felipe y que van a ayudarnos a nosotros a ir descubriendo su personalidad, su carácter, lo encontramos en el Evangelio de Juan. Y ahí encontramos, vamos a ver 3 cosas bien importantes, que es su llamamiento. Vamos a ver también la escena cuando se alimentan a 5,000 personas, 5,000 varones más niños y mujeres. Vamos a ver también cuando unos griegos buscan a Jesús. Y finalmente alguna cosita ahí para terminar, aquella última noche que Jesús estuvo con ellos, cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Vamos a ver esos 4 acontecimientos bien importantes que nos describen a Felipe, que nos muestran cuál era su carácter y su personalidad. Veamos primero su llamado. ¿Cómo es que Jesús lo llama? En Juan capítulo 1 es en donde primero vamos a encontrarnos con Felipe. Jesús ya había llamado a Andrés. Recordemos que cuando Juan el Bautista
señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay 2 discípulos con él y estos 2 discípulos lo siguen después de que Juan les anuncia quién es Jesús y se quedan con Jesús aquella noche. Uno de ellos se nos da el nombre, es Andrés. El otro, aunque no se nos da el nombre, la gran mayoría de comentaristas y estudiosos de los evangelios llegan a la conclusión de que es el apóstol Juan. Entonces, Andrés y Juan. Después de ese día encuentran a Pedro y es Andrés quien, al encontrar a Pedro, lo lleva y se lo presenta a Jesús. Y ahí encontramos entonces en Juan capítulo 1, después de que Pedro es llamado, después de que Simón Pedro es llamado, Jesús se encuentra con Felipe al día siguiente. Dice Juan 1:43: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Aquí encontramos a Felipe ya en su encuentro con Jesús. Vemos ahí que dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Es muy probable que Felipe también haya sido un seguidor de Juan el Bautista, porque recordemos que la predicación de Juan el Bautista estaba centrada en Jesús, en la venida del Mesías, en preparar ese camino. Y si Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista, seguramente, aun cuando Felipe no haya llegado a ser un discípulo de Juan el Bautista, con toda certeza, él sí había escuchado las predicaciones de Juan el Bautista. Entonces, ahí vemos nosotros que Jesús viene y halla a Felipe, dice, halla a Felipe, y es el primero que le dice: sígueme. A los otros, pues no les dice directamente sígueme, pero ya se habían convertido en seguidores de Jesús. Pero a este Jesús lo encuentra y le dice directamente: sígueme. No es que Jesús no haya buscado al resto, no es que Jesús no haya llamado al resto, pero de manera expresa, solamente en este pasaje con Felipe es el primero que se menciona. Más adelante encontramos también a Mateo. De la misma forma como llegó a Felipe, llega a Mateo y le dice: sígueme. Ahora, con Felipe utiliza esta palabra. Y mire qué importante es esta palabra cuando la encontramos en los evangelios. Jesús no hace un llamado a la conversión aquí con Felipe. Hace un llamado al seguimiento. Porque de acuerdo a la respuesta a ese llamado, se evidenciaría la conversión de la persona. Porque el que de verdad se convierte está dispuesto a seguir a Jesús. Está dispuesto a seguir siempre al Señor. Curiosamente, con el apóstol Pedro, después de que se aparece resucitado y lo restaura, también le dice: sígueme. Y es que ese es el camino del evangelio, un camino de seguimiento. Aquí es muy adecuado aquel himno que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque la vida en el Señor es una vida de seguimiento al Señor. Es una vida en la cual estamos dispuestos día a día a seguir a Cristo. Ahora, cuando Felipe halla a Natanael, vea lo que le dice. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mire, obviamente Felipe ya estaba en una búsqueda del Mesías, en un interés de conocer al Mesías, de encontrar al Mesías. Y qué interesante, porque aquí vemos perfectamente
conjugado dos cosas que a veces producen mucha división, mucha discusión, y es la soberanía de Dios y la elección del hombre. Soberanamente Cristo quiso ir a Galilea y halló a Felipe y lo invitó a seguirlo. Pero también encontramos que Felipe ya tenía un interés en buscar al Mesías. Y sabe, es lo que se da en nuestras vidas. Claro, nosotros finalmente nos damos cuenta que quien hizo toda la obra de conversión es el Señor. Pero también tenemos que admitir que cuando nosotros venimos al Señor, pues hubo en nuestro corazón, impulsados por el Espíritu de Dios, un deseo de buscar de Dios. Claro, Dios ya tenía diseñado todo el plan, los acontecimientos, las personas para que le llegáramos a conocer a Él, pero también hubo un interés en la búsqueda de Dios de parte nuestra. Dios estaba obrando soberanamente, y Jesús dice: ninguno puede ver a mí si no le fuere dado del Padre. Pero también en la invitación que Jesús hace en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él, en esa invitación que hace, espera una respuesta de un corazón que manifieste su necesidad de Cristo para aceptar esa invitación que Él nos hace. Ahora, dice que ahí nos dice que Felipe halló a Natanael, ¿no? Y dice: hemos hallado a aquel. Imagínense, esas palabras, a la hora de analizarlas bien, esa palabra aquel es un pronombre dado a alguien de quien ya se ha hablado, para nombrarle solamente aquel, y que ya pueda ser reconocido por la persona con quien habla. En este caso, Felipe le está diciendo a Natanael: Natanael, de aquel de quien tanto habíamos hablado, de aquel que se había anunciado. Le describe ahí claramente: el que anunció Moisés, el que anunciaban los profetas, ese lo hemos hallado. Ahí le está diciendo prácticamente: hemos hallado al Mesías. Hemos tenido un encuentro con el Mesías. Entonces ahí Felipe está viendo de que él es un buscador, de que él es alguien de que ha buscado y ha encontrado ahora aquel a quien él tanto buscó. En este sentido, mis hermanos, también debemos de saber que debe de haber en nuestro corazón siempre una búsqueda continua de Dios, una búsqueda continua de Dios. Ahora, si hay una búsqueda continua de Dios, Dios también nos va a dar un corazón para compartir con otros. Aquí Felipe también está demostrando su interés de que otros vengan a conocer a aquel a quien él ya había encontrado. Mire qué enseñanza nos deja esto a nosotros, hermanos. Qué enseñanza. Seguramente Natanael era amigo ya de Felipe, y Felipe dice: yo no quiero que mi amigo siga en la ignorancia, yo quiero que mi amigo también venga a conocer a aquel de quien entre él y yo hemos hablado. Cuando nos toque estudiar a Natanael, que es también Bartolomé, nos vamos a dar cuenta que Natanael era alguien también muy conocedor de la Escritura. Jesús mismo se lo dice ahí más adelante en este pasaje. Hoy no lo vamos a ver, pero nos damos cuenta de que era también buscador de Jesús. Y ahora Felipe le llega la gran noticia: aquí está aquel a quien tanto nosotros hemos buscado. Yo creo, hermanos, de que uno de los aspectos muy importantes a la hora de evangelizar a alguien es la amistad. La amistad. Nosotros a veces queremos cumplir evangelizando personas solo como algo de carácter religioso, y como mencioné, solo por cumplir. Pero realmente, aún antes de compartir el evangelio, debemos tener un interés genuino de amistad con las personas. Al final de cuentas es Dios el que convierte, pero nosotros debemos de establecer lazos amistosos con aquellas personas a quienes nosotros queremos que vengan al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, la respuesta de Natanael fue
realmente nada alentadora, porque Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Imagínense. Bueno, Betsaida estaba cerca de Nazaret, estaba muy cerca de Nazaret. Natanael venía de Caná, en Juan 21:12, era originario de Caná, una aldea un poquito más al norte también de Nazaret. Y es posible que Nazaret haya sido un poco más importante que Caná. Por lo tanto, había rivalidad entre estas dos aldeas. Algo muy común también en nuestros tiempos. Usted ve que hay pueblos vecinos que no se llevan entre sí, hay una rivalidad. En algunos casos, pues, de un tipo no tan encarnizada, pero en otros casos sí es bastante problemático, ¿no? O a veces entre países, ¿no? Hay un sentimiento de antagonismo, ¿no? Dios no quiere que haya esto, pues no podemos negar lo que lo hay. Entonces esa pregunta de Natanael, que es una pregunta retórica, es lo que está diciendo, pues, ¿cómo es posible? De Nazaret no puede salir nada bueno, porque también los judíos decían que de Nazaret nunca había salido ningún profeta, aunque en el Antiguo Testamento, entre los profetas menores, no recuerdo exactamente quién ahorita, pero hay un profeta que se cree que venía de Nazaret. Pero los judíos decían, no, de Nazaret no puede salir nada bueno. Recuerde que estaba en la región de Galilea, la cual era conocida como Galilea de los gentiles. Entonces viene y con esta rivalidad de ser aldeas vecinas, Natanael dice, no es posible. Es posible que de Jesús, que de Nazaret salga algo bueno. Pero la respuesta de Felipe es interesante. Ven y ve. Ven y ve. Y esto, mis hermanos, también nos da a nosotros una gran enseñanza. Nuestra tarea es presentar a Jesús, orar y que Jesús haga la obra en el corazón de las personas para manifestarles quién verdaderamente es Él. Porque luego de que Felipe lo lleva con Jesús, Jesús entabla una conversación con Natanael, y en ese mismo día, en ese mismo momento, Natanael se da cuenta, como Felipe ya se había dado cuenta, de quién verdaderamente era Jesús. Así es que venid y ved, ¿no? Hay muchas personas que se forman a veces conceptos equivocados de la iglesia por lo que ellos han oído de lo que son algunos pastores o algunos movimientos que cuando se analizan bien podrían ni siquiera ser catalogados como evangélicos, pero que se presentan como evangélicos y dan una imagen negativa. Y muchos piensan que todas las iglesias son iguales, que no hay diferencia alguna. Pero algo que podemos hacer nosotros como creyentes en nuestra iglesia es decir a la gente, vengan y vean, vengan y escuchen, vengan y adoren a Dios con nosotros, dense cuenta por ustedes mismos de cómo es realmente una iglesia que predica la palabra de Dios, que ama a Jesús, que adora a Dios de corazón. Venid y ve, ven y ve. Muy bien, entonces este es el llamamiento de Felipe. Aquí empieza la comunión de Felipe con Cristo. Y dentro de ese acompañamiento con el Señor hay un acontecimiento bien importante narrado también aquí en el Evangelio de San Juan. Vamos al capítulo 6 de este Evangelio y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió,
200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Mire, vamos a ver solo aquí. Solo aquí vamos a dejarlo. Después ya viene el milagro, vemos cómo interviene ahí también Andrés, ¿verdad? Pero mire, hay 5,000 personas, se cree que son solamente varones, una gran multitud, se menciona ahí en el capítulo 5. Y Jesús se dirige a Felipe. Juan aclara que se dirige directamente a Felipe. Y él sabía lo que iba a hacer, porque lo estaba diciendo para probarle. 200 denarios de pan. Bueno, un denario era el jornal diario de una persona. 200 días de trabajo. Decía Felipe, la pregunta de Jesús era de dónde compraremos pan para que coman estos, ¿no? Pero era para probarle. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, por supuesto, ¿no? La respuesta de Felipe nos muestra lo que hemos hablado de él. Un hombre muy calculador, un hombre muy racionalista, y empieza a hacer las cuentas. Y dice, 200 denarios, ni para que coman un poquito cada uno alcanzaría. Entonces, vemos ahí a Felipe que este tipo de actitud que tiene no le permitía ver más allá de una realidad que es cierto. Pero recuerde, él ya había visto milagros de Jesús. Él ya había visto las maravillas que el Señor había hecho. Probablemente la respuesta más correcta es, Señor, bueno, no hay, pero tú tienes poder. Sin embargo, no fue así. Se cree, algunos estudiosos creen que Felipe, digamos, en un sentido, esta cualidad que tenía, era alguien encargado de organizar ciertas cosas dentro del grupo de Jesús y los apóstoles. Es cierto que Judas tenía el bolso con dinero, pero posiblemente Felipe, por esta cualidad, era el encargado de ordenar o de organizar, de planificar muchas cosas para el grupo. Lo conoceríamos hoy como el encargado de la logística del grupo. Y cuando Jesús le hace esa pregunta, Jesús lo que quiere hacer es, ¿qué estará pensando Felipe? Él ya sabía lo que iba a hacer, pero quería ver y sabía lo que Felipe pensaba, pero estaba tratando de que Felipe expresara el pensamiento que había con él, ¿no? Y Felipe decía, no, hombre, ¿cómo es que se puede alimentar a tanta gente? Es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Felipe, lo más probable es que había empezado a contar cuánta gente había y decía, no se va a poder. Muchas veces vamos a encontrar en nuestra vida cristiana situaciones en las cuales vemos que materialmente es imposible. Y sin dejar de ser realistas, debemos ser personas de fe. Personas que, a pesar de que las circunstancias puedan verse muy difíciles, confiemos en que para Dios no hay nada imposible. La prueba que Jesús le puso a Felipe acá fue una prueba de fe. Y obviamente Felipe no pasó esa prueba porque se dejó llevar por su racionalismo, por su manera calculadora de ver las cosas solamente de un sentido humano, ¿no? Y obviamente no podía ver que hubiese solución para esa situación que estaban viviendo. Hasta aquí podemos ver este aspecto negativo de Felipe, comprensible sí,
comprensible, porque si somos honestos, probablemente nosotros también hubiéramos hecho lo mismo. Pero el Señor, recuerde que las manifestaciones de su poder la realizó para que los apóstoles aprendieran a confiar en Él, a tener fe en Él. Y eso también es para nosotros. Probablemente usted ya pasó alguna situación anterior en su vida en la cual dijo, de aquí no es posible que salga. No veo ninguna solución a este problema. Y Dios se manifestó con gloria. Y Dios le trajo la respuesta que necesitaba en contra de todos los pronósticos humanamente hablando. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Y esto Dios lo hace para que aprendamos a confiar cada vez más y más en Él, para que nuestra fe se afirme más y más en Él. Así es como Dios hace estas cosas. Un segundo acontecimiento. Vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 20 al 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Este acontecimiento es muy importante, sucede durante la última semana de Jesús. Jesús está en la fiesta, Jesús está en el templo, y unos griegos tienen interés de conocerlo. Pero aquí también Felipe nos muestra su cautela. Acuden a Felipe. Algunos creen que porque ellos eran griegos y el nombre de Felipe era griego, sentían más familiaridad al hablar con él, ¿no? Dicen, bueno, es como nosotros, entonces vayamos y pidámosle que, siendo él uno de sus discípulos, nos presente a Jesús, nos lleve a Jesús. Siendo como es Felipe, no sé cuántos pensamientos empezaron a revolotear en su mente si era correcto llevarle a unos griegos a Jesús, ¿no? Estando donde estaban, ¿no? Estos griegos, puesto que habían subido a adorar, lo más probable es que eran prosélitos, eran judíos prosélitos, pero de origen griego, ¿no? Estaban ahí celebrando la fiesta y bueno, quieren conocer a Jesús. Y Felipe no se anima, o por lo menos no se anima solo. Y dice, bueno, voy a ir a ver qué dice Andrés, que me confirme Andrés si es correcto o no. Felipe era ese tipo de personas, no le gustaba equivocarse, no le gustaba tomar acción en algo que podía repercutir en señalarlo como que fue equivocada la acción que hizo. Entonces, posiblemente hasta para tener un cómplice si estaban equivocados en lo que iban a hacer, fue con Andrés. Y a Andrés no le importó, ¿dónde vamos? Con Jesús, venite. Y lo llevaron con Jesús. Ahora, lo que Jesús responde, el mensaje que Jesús da cuando responde, tuvo que haber traído paz a los corazones de Andrés y de Felipe en cuanto a la inseguridad que tenían si era correcto o no llevarles con Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
La glorificación de Cristo fue en la cruz y en su resurrección. Pero aquí Jesús, recuerde, está hablando a los griegos, les está diciendo, la salvación es para todos. La salvación no es solo de una etnia, de una raza, de una religión en particular. La salvación es para todo aquel que está dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz, o sea, a morir cada día y a seguirlo para servirlo. Mire, qué interesante las palabras de Jesús. Morir al yo para que Cristo viva en mí. Seguir a Jesús para aprender de Él. Y parte de lo que se aprende, fundamental esto, es servir al Señor Jesucristo. Y dice, mi Padre le honrará. ¿Qué significa eso? No que lo vaya a hacer a la altura de Dios, mucho menos más arriba de Dios. Simplemente le recompensará por creer, por seguirlo y por servirlo. Entonces Jesús anuncia eso estando estos griegos presentes. Felipe y Andrés tuvieron que haber pensado, no nos equivocamos, no cometimos ningún error. Realmente, con su actitud y con sus palabras, Jesús aprueba lo que hicimos. Finalmente, vamos a ver en el aposento alto, aquí en el Evangelio según San Juan, este acontecimiento que lo encontramos ya en el capítulo 14. Capítulo 14 de Juan. Vamos a leer desde el versículo 1 al verso, hasta el verso 14. Juan 14, 1 al 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Vamos a centrarnos en los versos 8 al 11, que es la conversación que sostiene Felipe con Jesús. El Señor ya ha hablado con Tomás, ya le ha respondido a Tomás, y en su respuesta, en el versículo 6, Él hace esta declaración maravillosa: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para luego en el verso 7 decir, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Desde este versículo 7 Jesús dice, ya conocen al Padre porque me conocen a mí. Y de ahí viene la pregunta de Felipe,
o la petición de Felipe, muéstranos el Padre y nos basta. Y en la respuesta de Cristo, cuando le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Te lo acabo de decir, pero ¿cuánto tiempo has pasado conmigo? Y han pasado estos 12 conmigo. Y todavía no me conocen. Felipe, ¿no me conoces todavía quién soy yo? Y le dice, verme a mí es ver al Padre. Porque somos de la misma esencia y lo que el Padre hace, yo igualmente también lo hago. Porque el Padre es en mí y yo soy en el Padre. No hay diferencia en esencia entre Él y yo. El Padre es Dios y yo soy Dios. El Padre hace las cosas que Dios hace y yo hago las cosas que Dios hace. Felipe, ya deberías de haberme conocido. Y sabes una cosa, Felipe, deberías de conocerme no solamente porque te lo estoy diciendo, deberías de conocerme porque ya has visto las obras que yo he hecho, que son las obras de Dios, que son las obras que solamente Dios puede hacer. Ahora, podemos hablar más y más cosas de Felipe, pero recuerde que esta duda honesta de él, que aunque podría dejarlo mal visto, ha servido para aclararnos mucho a nosotros de quién verdaderamente es Jesús. Si Felipe no se hubiera quedado callado y no hubiera dicho nada, no tendríamos el registro de esta conversación, no se hubiera dado esta conversación, no lo tuviéramos escrito en el Evangelio de Juan. ¿Y cuánto nos aclara esto con respecto a quienes dicen, Jesús nunca dijo que era Dios? Jesús dijo que Él y el Padre uno son, que el que lo ha visto a Él ha visto al Padre. Si hubiera habido algún miembro del Sanedrín presente en aquella conversación, esas palabras de Jesús, desde ahí lo hubieran condenado como blasfemo. Porque para el judío, eso es lo que fue Jesús. Para el judío, aquel que lo condenó, porque se hizo igual a Dios. Porque es Dios. Y es lo que le está diciendo ahí a Felipe. Felipe, todo lo que has visto en mí es de Dios, porque yo soy Dios. Ahora, Felipe, como todos los apóstoles, como todos los discípulos y como nosotros mismos, tuvo que llevar un proceso en su relación con Cristo para que paso a paso el Señor lo fuera transformando de gloria en gloria, perfeccionándolo. Y Felipe se convirtió en un fiel anunciador del Evangelio. A pesar de sus defectos, a pesar de sus dudas, de su falta de fe, de ser tan frío, tan calculador, tan racional, Jesús lo usó. Esto no lo encontramos en la Biblia, pero según los libros de historia, según la tradición, se nos dice que Felipe fue usado grandemente en la expansión de la iglesia primitiva y fue uno de los primeros apóstoles en sufrir el martirio. En la mayoría de relatos históricos que tenemos, Felipe fue muerto por apedreamiento en Heliópolis, en Frigia, en Asia Menor, 8 años después del martirio de Jacobo, el hermano de Juan. Felipe predicó el Evangelio y obviamente Felipe superó esas tendencias humanas que con tanta frecuencia estorbaron su fe y se levantó junto con los otros apóstoles como una prueba de lo que dice 1 Corintios 1, 27 y 29. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué significa esto? Con todo y sus defectos, Felipe
al ser transformados en su comunión con Cristo, fue útil en los caminos de Dios, en el reino de Dios, fue útil en las manos de Dios. Usted y yo podemos ser útiles. Probablemente hemos sido escépticos en algunos casos. Probablemente no hemos sido definidos en cuanto a nuestro servicio al Señor. Probablemente pensemos en nuestras limitaciones y que no podemos hacerlo. Pero si usted mantiene una firme comunión con Dios, a través de la oración, a través de su palabra, camina con Cristo, y a través de los estudios de estos hombres que son comunes y corrientes como nosotros, nos llegaremos a dar cuenta que Dios puede usarnos para su gloria. Así es que, mi hermano, yo le animo a que no mire sus limitaciones, sino que con fe se decida a seguir y a servir siempre al Señor. Y de Dios vendrá todo lo que usted necesite para cumplir con ese buen propósito, porque Dios está interesado en usarle, pues para esto nos ha llamado, para transformarnos y ser útiles en su reino. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias porque a lo largo de estos estudios tú nos muestras que serte útil es posible si tan solo, Señor, tenemos la disposición de obedecerte y de poner nuestras vidas en tus manos para hacer tu voluntad. Que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas y que seamos dóciles a esa guía de tu Santo Espíritu, para que así como tú hiciste la obra en Felipe y lo usaste grandemente en los comienzos de tu iglesia, así hoy seamos útiles en tus manos para bendecir la vida de muchos. Amado Dios, muchas gracias. En ti confiamos. A ti sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos, que Dios nos siga bendiciendo.